Busco un lugar para vivir y descansar, donde no hace falta ni llamar para llegar, donde pueda entrar y compartir la intimidad que anhela mi alma, que anhela mi corazón. Que seas mi hogar, el lugar en donde encuentro vida y paz. Que seas mi hogar, el refugio de la dura tempestad. Mi amado Jesús, que en la mesa tus palabras me hagan ver que tú eres mi hogar, mi país, mi identidad. Encuentra paz si estás aquí, y se va turbando cuando estoy lejos de ti. Llena mis deseos con tu amor y tu verdad, y llena mi alma y cambia mi corazón. Que seas mi hogar, el lugar en donde encuentro vida y paz. Que seas mi hogar, el refugio de la dura tempestad. Mi amado Jesús. Naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Este párrafo que he utilizado para nuestra introducción en esta noche, hermanos, lo tenemos en el Salmo número 117. Es para saludarlos en el amor del Señor. Estamos ya preparados, estamos listos para una nueva programación en esta oportunidad que el Señor nos permite. Deseando de todo corazón que hayan pasado pues estos días disfrutando de la bendición de nuestro Padre Celestial. Así que les saludo en el amor de Cristo, a nuestros hermanos, a nuestros amigos y a todos les enviamos nuestro saludo atento y cordial. Quiero expresar, hermanos, el agradecimiento a nuestra hermana Ana Luisa de Cook y su amada familia, que tuvieron a bien traernos estos arreglos florales que pues alegran la casa del Señor también. De igual manera, así como nuestra hermana tuvo este gozo, esta alegría, esta generosidad, también usted, hermano, puede traer alguna ofrenda floral o algo así como para alegrar las grabaciones que aún estaremos llevando a cabo. El domingo también, hermanos, estaremos reunidos aquí en la iglesia para orar el tiempo que ya está establecido y posteriormente de 10 a 11 tener nuestro culto dominical. Va a estar muy alegre, vamos a tener una parte informativa también. Así que les invitamos en el amor del Señor. Así que nuestros hermanos y amigos, que el Señor les continúe bendiciendo. Saludamos a todos nuestros hermanos que allá a lo lejos nos están dando también un espacio para poder nosotros llegar a su amable hogar o a su corazón. Vamos a orar, hermanos, parte de nuestro programa de esta ocasión. Pedir al Señor bendiga lo que nos toca llevar a cabo en este momento. Vamos a orar, hermanos. Padre y buen Dios, maravilloso Señor, te damos gracias en esta hora de la noche por permitirnos estar en un programa más de enseñanza de tu bendita palabra. Bendice a los hermanos allá que están en sus hogares, los hermanos que de alguna manera también están
apreciando este espacio que les llevamos, que tu palabra corra y sea glorificada, es nuestro deseo. Gracias, Señor, por los que nos ven allá en sus hogares o los que viven fuera de nuestras fronteras, que tú bendigas a cada uno en particular. Cualquiera sea la situación, pedimos y rogamos que puedan ser bendecidos de una manera grande. Gracias, Señor, por el trabajo que algunos pudieron realizar este día. Gracias, Padre, por el descanso que pueden disfrutar, y los que en este momento van a entrar a su trabajo o están, Señor, pidiéndote, Padre, algún empleo, oramos por ellos, que tú les des de tu bendición a cada uno y que tu palabra también pueda ser de mucha fortaleza para la vida de todos. Oramos pidiendo esta bendición en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro buen Salvador. Amén. Amén. Después de haberles saludado, hermanos, y haber orado, vamos a entrar prácticamente de lleno a la enseñanza que corresponde a esta ocasión. Pues considero de que no se le ha olvidado el tema que hemos estado enfocando los días jueves. Estoy, hermanos, dedicando un espacio para guiarles en la lectura provechosa de la Biblia. Ya el tiempo pues ha avanzado en este mes de septiembre, pero no importa, hermanos, estamos tratando de enfocar este tema para que de alguna manera nosotros, cuando leamos nuestra Biblia, la leamos con mucho provecho, le saquemos el provecho para nuestra vida cristiana. Así que antes de ir a los detalles, quiero invitarlo para que volvamos a la sagrada palabra de Dios y leamos en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Este es uno de los textos que pues nos hacen recordar sobre lo que necesitamos tener presente en nuestra vida cuando leemos la palabra, cuando de alguna manera también predicamos la palabra del Señor. Entonces, segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 15. La palabra de Dios dice así. Yo considero que usted tiene subrayado ahí su texto, y si no, pues entonces subráyelo. Es un texto muy precioso. Dice la palabra de esta manera: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Lo voy a leer de nuevo, hermano. Dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Este texto, hermanos, tiende a inculcar en nosotros una ética de acuerdo a la palabra que nosotros leemos, que analizamos, y hacemos buen uso de la palabra en nuestra conducta. Pero también, hermanos, en el riguroso estudio, en la lectura. Por eso dice: procura con diligencia. Si algo, hermanos, tenemos que tener nosotros como buenos cristianos, es ser diligentes en el estudio y la comprensión de la palabra de Dios. Muy bien, después de haber leído nuestro texto favorito, nuestro texto conocido, quiero mencionar los dos aspectos que ya indiqué en los estudios anteriores. La primera parte que yo inicié, hermanos, en la lectura provechosa de la Biblia, es el cuidado que debemos de tener al interpretar las palabras, o sea, interpretar cuidadosamente las palabras. Esa fue la primera recomendación que mencioné como producto, hermanos, de una herramienta hermenéutica en la aplicación de nuestra lectura de la palabra del Señor. Ahora, hace 8 días yo les trataba, hermanos, de llevarlo sobre aprovechar el recurso del contexto textual. Tal vez usted recuerde.
Entonces, ahora tengo acá, hermanos, el privilegio de guiarles sobre la tercera parte de la herramienta hermenéutica. Es lo que tenemos que tener presentes. Y me refiero, hermanos, a la riqueza que nos brindan los pasajes paralelos. De eso quiero hablarles en esta ocasión, sobre la riqueza que tenemos cuando tomamos en cuenta los pasajes paralelos. Antes de que yo pueda, hermanos, llevarlos por algunos pasajes, la riqueza, lo lindo que es, hermanos, tomar en cuenta los pasajes paralelos de la Sagrada Escritura, necesitamos saber qué es lo que entendemos por pasajes paralelos. Si usted tiene ahí una libreta o un cuaderno, hermano, es bueno que vaya anotando, porque se nos olvida si no lo anotamos. Entonces, en esta ocasión yo voy a guiarles por la riqueza que nos brindan los pasajes paralelos. Cuando se hablan de los pasajes paralelos, hermanos, estamos hablando de temas, hablamos de doctrinas, hablamos de historias y exhortaciones que estamos leyendo actualmente en nuestro pasaje, pero que también están en otros pasajes de la Sagrada Escritura. Eso es lo que llamamos pasajes paralelos. Estamos leyendo nosotros y luego tenemos determinado tema, tenemos doctrinas también, tenemos historia y tenemos exhortaciones que no solo están en el pasaje que estamos leyendo, sino que también aparecen en otras partes de la Escritura Sagrada. Y cuando nosotros, hermanos, encontramos estos pasajes, en estos temas, doctrinas o enseñanzas, en otros pasajes de la Biblia, entonces son lo que nosotros conocemos como pasajes paralelos en la Escritura. Aclarado esto, hermanos, también es importante que yo les explique en qué consiste la riqueza de los pasajes paralelos de la Biblia. Tengo dos pasajes que nos van a ayudar para ver, hermanos, lo importante que es tomar en cuenta los pasajes paralelos. Leyendo un poco lo que el hermano José Martínez escribe en su hermenéutica, él dice que muchas veces los contextos, los pasajes que están antes y después del texto, a veces no nos completan la información que queremos. Entonces, para eso tenemos el recurso de los pasajes paralelos que nos ayudan a ampliar, hermanos, o nos ayudan a aclarar algunos aspectos que no logramos entender en el pasaje habiendo leído los contextos. Por lo tanto, una de las finalidades o la función que tienen los pasajes paralelos es ampliar la información que nosotros tenemos en este pasaje. Por eso es importante tomarlo en cuenta. Y también, hermanos, aclaran cosas. A veces nosotros no tenemos la definición de cierta palabra, pero que en los otros pasajes, cuando lo leemos, nos encontramos con la aclaración que tienen estos pasajes o temas de la Biblia, o palabras que muchas veces nosotros no entendemos o no le logramos captar el significado. Por lo tanto, hermanos, quiero que abra su Biblia y vaya conmigo, porque vamos a ir despacio al capítulo 14 y versículo 26 del Evangelio de Lucas. Vamos a comenzar por ahí, hermanos, el Evangelio de Lucas, capítulo 14 y versículo 26. Voy a encontrarlo yo también y vamos a leerlo juntos. Es importante, hermanos, que no pasemos por alto este ejemplo. Es el primer ejemplo que yo voy a dar en cuanto a los pasajes paralelos. El Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículo 26. La pregunta, hermanos,
o la aclaración que yo quiero hacer es la siguiente. Tomando en consideración, hermanos, lo que está diciendo el Señor, Él usa la palabra aborrecer aquí. Y voy a leerlo, hermano, lea usted conmigo el versículo 26 del capítulo 14. Dice así este texto de la siguiente forma: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Hermano, ¿ve usted la manera en que el Señor está hablando del discipulado cristiano? El texto es nada más, hermanos, profundo en su expresión. Hablando él del discipulado, el que va a ser discípulo del Señor, el que va a ser un seguidor de Cristo, debe tomar en cuenta una verdad. Y si usted quiere, hermano, vamos a ver la palabra que a mí me interesa tomar de este texto, y es la palabra aborrecer. Dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. En otras palabras, hermanos, el Señor está diciendo: si vas a ser mi discípulo, tienes que aborrecer a tu familia y tienes que aborrecerte a ti mismo. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Ahora bien, hermanos, el Señor está diciendo en esta parte que en realidad el que va a amar al Señor, el que va a seguir al Señor, necesariamente tiene que aborrecer a su familia. Si nosotros, hermanos, tomamos este texto sin tomar en cuenta los pasajes que hablan de lo mismo en otra parte, podríamos creer, hermanos, que sí, la condición para seguir a Cristo es aborrecer a su familia. Y esto no nos suena lógico, esto no nos suena razonable. Aborrecer yo a mi padre, aborrecer yo a mi madre, a mis hermanos, aborrecerme a mí mismo, y con esto yo estaría indicando que soy un fiel discípulo de Cristo. Bueno, hay otras cosas que hay que tomar en cuenta cuando se habla acerca de esto, pero para entender mejor esta expresión, vamos a ir al Evangelio de Mateo, hermanos. Este es el pasaje paralelo. Mateo capítulo 10, vamos a Mateo capítulo 10, versículo 37. Este es el mismo enfoque que está haciendo la Escritura. Mateo capítulo 10, hermano. Abra usted su Sagrada Biblia al capítulo 10 de Mateo y el versículo 37. Aquí ya cambia el panorama, porque el Señor utiliza, hermanos, el mismo versículo, las mismas palabras en Mateo y en el Evangelio de Lucas. Entonces dice aquí el versículo 37 de esta manera: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Ahora ya podemos nosotros, hermanos, ver que las mismas palabras que está usando en Lucas, el Señor lo está usando en Mateo, con la única diferencia, hermanos, que cuando Él habla acerca de el aborrecer en el Evangelio de Lucas, aquí ya cambia, hermanos, la manera en que Él lo dice, y el versículo claramente utiliza, hermanos, más que a mí. Dice el texto: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Entonces, hermanos, la palabra aborrecer no significa que yo debo aborrecer a mi padre, debo aborrecer a mi madre o debo aborrecer a mi familia y hacerlos de menos porque yo amo al Señor. No, lo que está diciendo aquí, hermanos, por los pasajes paralelos, es que uno no debe de tener más preferencia a la familia que al Señor. Es amar menos a la familia que al Señor. Es la enseñanza, hermanos,
que hoy estamos viendo aquí. De manera que si usted predica, hermanos, si usted lee la palabra aborrecer y lo predica así, sin mirar los paralelos, se podría estar cometiendo un grave error. Por lo tanto, no le aconsejaría. Yo diría, hermanos, que es bueno que tomemos en cuenta los pasajes que hoy estamos viendo como una herramienta hermenéutica de ver los pasajes paralelos. Así que, hermanos, ahora bien, cuando nosotros, hermanos, miramos los versículos que están antes, me parece que es bueno que lo veamos, porque si no va a quedar así como incompleta la información. En el mismo capítulo 10 de Mateo, versículo 34 en adelante, lo voy a leer. Dice la palabra del Señor de esta forma. Dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, o a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Y luego agrega: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Ahora, yo necesito, hermanos, hacer esta aclaración. Cuando él dice, hermanos, no he venido a traer paz, sino guerra o espada. Y el Señor mismo hace la aclaración de que si alguien, hermanos, le da su vida al Señor, pero luego dentro de su familia las personas no tienen la misma fe, la misma, digamos que aún ellos no conocen a Cristo, lo que va a surgir va a ser una guerra. Lo que va a surgir ahí van a ser peleas por causa de la fe que alguien tuvo dentro de la familia, y luego ya va a tener problemas con su padre, con su madre y con sus hermanos, y se comienza una dificultad terrible. Entonces, hermanos, esto se llama una hostilidad. Cuando en el hogar, hermanos, cuando dentro de la familia comienza una hostilidad por causa del evangelio, por causa de la palabra, entonces aquí es donde, hermanos, se puede tomar una decisión. El cristiano va a optar por la lealtad al Señor que a su propia familia. Y el Señor dice en este sentido que si alguien ama más a su familia que a Él, no es digno de Él. Es decir, que si el cristiano dice, bueno, mejor dejo de seguir a Cristo, mejor dejo de servir al Señor, porque estoy teniendo problemas en mi casa, estoy teniendo problemas con mi familia, yo mejor desisto de ser cristiano evangélico. Entonces el Señor dice, no es digno de mí. Entonces, es aquí donde la persona toma una decisión: amar más a su familia, irse con su familia, aunque ellos vayan al infierno, o seguir a Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Entonces, aquí es donde el Señor dice, si amas más a tu familia, más que a mí, no eres digno de mí. Espero, hermanos, que esté siendo claro en la explicación que estoy dando en este momento, dado de que muchas veces, hermanos, tenemos este tipo de dificultad. Tenemos nosotros choques en nuestra familia y algunos prefieren quedarse con su familia y no seguir a Cristo. Bueno, si este es el caso, dicho sea de paso, ese es el caso suyo, entonces el consejo que le da el Señor a través de su palabra es mejor quedarse con Cristo, aunque su familia le rechace, aunque su familia no quiera tenerlo en la casa, usted preferirá estar con Cristo, que es mejor que tener la salvación y la vida eterna. Entonces, pero ¿por qué digo yo todo eso, hermanos? Porque naturalmente, hermanos, los pasajes paralelos nos aclaran las palabras. Por ejemplo, la palabra aborrecer nosotros lo entendemos, pero el Señor no está diciendo no aborrecer a la familia, sino no amar más, o sea, amar menos a la familia que al Señor. Bien, esto es interesante, hermanos, y por eso hago esta aclaración. Luego, hermanos, voy a pasar a otro
a otro pasaje que también es importante. Estos pasajes paralelos lo que están haciendo es ampliarnos la información que nosotros podemos dar a la hora de dar un sermón, a la hora de predicar. No quedarnos solo con la información de este pasaje que tenemos a la vista, sino echar mano a los recursos que tenemos con los pasajes paralelos. Muy bien, quiero tomar en este caso, hermanos, el caso de la sanación del paralítico. Hay interesantes detalles en los tres evangelios del paralítico que fue sanado, y vamos a leerlo. Los detalles son importantes. Mateo capítulo 9, hermanos. Vamos a comenzar con Mateo capítulo 9, versículo 2 al 8. Esta palabra del Señor dice en Mateo capítulo 9, del versículo 2 al 8. Dice la palabra de Dios, si ya lo tiene ahí, hermano, dice: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Lo que vamos a ver, hermanos, es que en el capítulo 9 de Mateo se dice que el Señor llegó a su ciudad, pero no dice más nada. Llegó a su ciudad y que le trajeron a un paralítico, y dice: y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y ya no dice más nada. Entonces más adelante pues estaban los escribas allí, y entonces dudan de él, y él perdona al paralítico, pero para que quedara una evidencia de que él es Dios, le da la sanidad al paralítico, se levanta y él se va para su casa. Esto es lo que dice Mateo capítulo 9, y ya no tenemos más detalles. Entonces, ahora vamos a ir a Marcos capítulo 2. Abra usted ahí, vaya conmigo a Marcos capítulo 2. Vamos a leer del versículo 2 al 12 nuevamente. Está el mismo episodio. Marcos capítulo 2, versículo 2 al 12. Dice acá, hermanos, mejor del verso 1 del capítulo 2 en adelante, para que le agarremos bien el hilo. Dice aquí la palabra, hermanos: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Este es el primer detalle, por aquello de que se me olvide. Allá dice: y entró a su ciudad. Pero aquí dice, hermanos, que aquí entró Jesús otra vez en Capernaum y se oyó que estaba en casa. Entonces nosotros ya sabemos, hermanos, que la ciudad que dice en Mateo es la ciudad de Capernaum, ¿verdad? Es interesante porque ya nos está ampliando este pasaje. Y estaba en casa, pudo haber sido la casa de él o la casa donde él dormía, en Capernaum. Ahora, hermanos, vamos a seguir leyendo. Dice: e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Aquí dice que la gente se juntó y él les predicaba el mensaje del reino. Y luego dice el 3: entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Mire, aquí ya dice cuántos traían al paralítico.
Allá en Mateo solo dice, y era traído por unos. Pero aquí dice, hermanos, que ya 4 le traían cargando al paralítico. Y dice, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Dice luego aquí, hermanos, la misma narración, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Y luego, hermanos, está la misma narración. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismo les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecado, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces ocurre el milagro que está ahí. Entonces, Mateo 9 da poca información. Marcos capítulo 2 ya nos amplía un poquito más. Ahora vamos a ir, hermanos, a Lucas capítulo 5. Interesante, hermanos, cómo los pasajes paralelos nos ayudan en la comprensión de la palabra. Lucas capítulo 5, versículo 17 al 26. Dice esta nueva lectura que es paralelo, dice, aconteció un día que él estaba enseñando. Aquí no dice que estaba predicando, sino que estaba enseñando. Y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley. Allá solo dice que habían escribas, pero aquí dice que habían fariseos y doctores de la ley. Naturalmente, hermanos, los escribas eran también personas de renombre en los días de Jesús. Y eran conocidos como doctores de la ley, eruditos en la materia de ley del Antiguo Testamento, muy conocedores. Ellos conocían profundamente la palabra de Dios relacionado con el Antiguo Testamento. Pero dice, hermanos, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Ahora ya dice, hermanos, que vinieron de otros lugares para estar en esta enseñanza del Señor. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Ahora ya sabemos, hermanos, que la casa no era de paja, sino que la casa era de teja, y por eso pudieron quitar teja por teja, y ya en un buen espacio pudieron bajar al paralítico. Esos detalles de las tejas no dice en los otros dos pasajes que leímos. Entonces, hermanos, lo que estoy tratando de decir es que si usted no se dedica a leer los pasajes que están narrando lo mismo, no va a tener la amplitud para aclarar las cosas. Usted va a querer imaginarse, usted va a querer decir algo, pero en realidad, hermano, va a ser algo que usted quiere decir. Pero si usted va y lee los pasajes que son paralelos al pasaje que está leyendo, la opinión suya, la amplitud de su criterio va a estar mejor, porque ya no va a hablar con la imaginación, sino que va a hablar con los datos concretos, va a hablar con datos que sí son más válidos. Así que, hermano, hasta este momento yo estoy guiándole en el otro paso importante que necesitamos hacer cuando queremos leer provechosamente la Biblia.
tomar en cuenta los pasajes paralelos. Y es lo que estoy intentando explicar. Yo espero que no se me vaya a perder del camino. Por otro lado, hermanos, es importante que yo le explique y usted se preguntaría, hermano, ¿cómo hago yo para saber qué pasajes son paralelos? ¿Qué pasajes de la Biblia son paralelos? Entonces le voy a dar dos maneras para encontrar los pasajes paralelos. Tenemos una concordancia a la mano. Si usted tiene una concordancia grande o pequeña, o la concordancia que hay en algunas Biblias en la parte final, la concordancia lo que hace, hermanos, es darnos una lista de textos de acuerdo a la palabra que nosotros tenemos en el pasaje. Entonces nos lleva a diferentes partes de la Biblia que pueden ayudarnos, hermanos, a entender y ampliar nuestro criterio en cuanto al tema. Le voy a decir algo, hermanos, no vaya a tomar la concordancia porque hay una concordancia temática que por alguna razón usted va corriendo y dice, bueno, tengo que predicar o tengo que dar esta enseñanza. Usted abre su concordancia y encuentra la palabrita que es su concordancia temática y le da una serie de textos que no está mal, pues no está mal utilizar esa concordancia. El peligro acá, hermanos, es de que usted está nada más reproduciendo lo que otro ya escribió. Esto ocurre con los, ¿qué le digo, hermanos? Con los bosquejos que ya están hechos. Hay un libro que dice 2000 bosquejos y también, hermanos, hay en internet. Cuando nosotros no tenemos, digamos, hermanos, la manera, la forma de cómo leer sanamente las Escrituras, vamos rapidito a internet, buscamos un pasaje, bueno, yo voy a predicar aquí. Yo diría, hermanos, que no está mal usar una concordancia, usar un libro de 2000 bosquejos ya escritos, y tampoco está mal que yo vaya y busque un tema en internet, entrar a temas ahí. No está mal. Lo que sí no está bien, hermano, es que no tenga yo un espíritu de lector, un espíritu de entender por uno mismo, que yo mismo vaya y trate la manera de interactuar con el texto, para saborear, para comer, para alimentar mi corazón de la palabra de Dios. Entonces, son buenos esos recursos, pero en casos que legalmente usted no tiene otra manera de tener los temas a la vista, pues puede recurrir a estos auxiliares que tenemos a la mano. Pero yo no le aconsejaría, ¿verdad? No le aconsejaría que por siempre haga eso, de ir a internet a buscar sus temas y predicarlo. No se necesita, hermano, que usted coma la palabra. Pero si le sirven esos pasajes que están en internet, esos temas de internet o lo que está en la concordancia, pero usted se alimenta sanamente, bueno, puede ser también de utilidad, pero no es tan aconsejable, hermanos, tomar estos recursos de esa manera. Pero la concordancia tiene su propia utilidad en este caso, que nos ayuda a ir a los diferentes pasajes como pasajes paralelos. En dado caso, hermanos, que no tuviésemos a la mano una concordancia, entonces, hermanos, en la Biblia nosotros tenemos en el centro, algunas Biblias lo traen en el centro, otra Biblia lo traen como la mía, hermanos, aquí en los extremos, trae lo que nosotros vamos a llamar referencias bíblicas. Estos son los pasajes paralelos. Están guiados por unas letras pequeñas que aparecen en el texto. Le aparece la A, le aparece la B, le aparece la C, hasta la Z, pero en letras pequeñas. Le aparece dentro del texto y luego en el centro de la página o a la par o a los extremos de la página están otra vez las letras en donde le dan los textos a donde usted debe ir. Para eso sirven las referencias o lo que podríamos llamar, hermanos, una herramienta para
ver dónde están los pasajes paralelos. Hay que leerlos, porque al leerlos, hermanos, nos damos cuenta de que son de mucha utilidad. Yo al menos tengo subrayado, hermanos, una de las referencias que tenemos acá. Tenemos, hermanos, el pasaje que yo señalé primero en Mateo capítulo 9, si puedo, si es que vuelvo, hermanos, a llevarlos allí, solo para ver. Yo tengo aquí marcado en el capítulo 9, dice, en el versículo 1 dice: entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Entonces, donde dice su ciudad, aparece una O, no sé si está en su Biblia, pero donde dice su ciudad aparece una O. Luego viene, hermanos, y aquí al lado encuentro la O y dice Mateo 4:13. Entonces yo voy a Mateo 4:13 y luego lo leo. Dice aquí, hermanos, en Mateo 4:13: y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Y comienza a dar detalles, que el Señor pasó a vivir a Capernaum, hizo de ella su ciudad. Y así tenemos los detalles. No sé si explico, hermanos, con esto. Las referencias para eso están. No están ahí las letras al margen o al centro de adorno, no. Gracias al Señor por los hermanos que han tenido este especial cuidado de poner en columna estas referencias bíblicas que tenemos aquí. Así que si usted no había utilizado esas referencias, ahora ya sabe para qué sirven, qué utilidad tienen estas referencias bíblicas, que es la segunda manera de encontrar los pasajes paralelos de la Biblia. Muy bien. Como ya me he demorado un poquito acá, entonces yo quiero decirles que dentro de los pasajes paralelos tenemos, por ejemplo, los 4 evangelios. Si usted va a leer un pasaje en Mateo, trate de ver cómo lo dice Marcos y cómo lo dice Lucas y cómo lo dice Juan en algunos casos, porque los evangelios son también pasajes paralelos. Cuando esté leyendo en el libro de los Hechos, también trate de leer lo que tiene que ver con las epístolas de Pablo, porque Hechos y las escrituras de Pablo tienen mucha relación, son pasajes paralelos. De igual manera, hermanos, Apocalipsis con Daniel, o Daniel y Apocalipsis, son pasajes paralelos. Y diría también, hermanos, que se conoce como pasajes paralelos Crónicas, Samuel y Reyes. Lo que está en Samuel está en Crónicas y también está en Reyes. No centre usted su atención solo en lo que dice Crónicas o lo que dice Samuel o lo que dice Reyes, sino trate la manera de que si la historia está en Primero de Samuel, pueda que esté también en Crónicas o que esté también en Reyes. Entonces, para que amplíe su información, trate de leer estos pasajes paralelos. Como también, hermanos, Efesios y Colosenses, muchas doctrinas, muchas enseñanzas que Pablo está dando en la carta a los Efesios, también lo está dando en Colosenses. Entonces es bueno unir esas cartas. Como Primera y Segunda de Pedro con Judas. Las informaciones están en las dos, en estas 3 cartas. Así que, hermanos, para leer provechosamente la Biblia, tomemos en cuenta los pasajes que son denominados pasajes paralelos. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No tenemos tal vez la manera de que usted nos haga preguntas, pero espero, hermanos, que esté clara la explicación. No estoy corriendo porque quiero que esto quede claro y le pueda servir en su lectura provechosa de la palabra de Dios. Quiero aprovechar el espacio, hermanos, y quiero avanzar un poquito más en el 4º consejo que nos da la hermenéutica para leer provechosamente la Biblia.
Para poder leer provechosamente la Biblia, hermanos, hay que tomar en cuenta el mensaje de toda la Biblia. Para leer provechosamente, hermanos, la palabra de Dios, hay que tomar en cuenta el mensaje de toda la Biblia, de toda la palabra de Dios. Le voy a decir por qué es importante tomar en cuenta el mensaje de toda la Biblia. Primero, hermanos, voy a leer en el Salmo 51:5. Acompáñeme, hermano, a el Salmo 51:5. No sé cómo estamos con el tiempo, hermanos, todavía. O ustedes me dicen cuánto tiempo, me hacen alguna señal para poder ir midiendo también el tiempo, porque no queremos cansar a los hermanos, pero sí queremos que vayamos juntos aprendiendo. Entonces, el Salmo 51:5 dice, hermanos, este texto así: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Sin duda que usted ha escuchado este texto o lo ha leído, pero algunos dicen, hermanos, de acuerdo a este texto y viendo solo este texto, que el contacto sexual dentro del matrimonio es pecaminoso, y basan su predicación en este texto que dice: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces, este texto, hermanos, para algunos les indica que la intimidad sexual dentro del matrimonio es pecaminoso. Por eso es que algunos evitan a toda costa este tipo de intimidad dentro del matrimonio. Pero, hermanos, si nosotros miramos solo este texto, nos confundimos nosotros y confundimos a los demás. Pero ¿qué dice la Biblia en cuanto a este pensamiento? Me permite, hermano, tengo que leer Génesis 1:28 para ver qué es lo que dice la Biblia en cuanto si es pecado la intimidad sexual o no dentro del matrimonio. Entonces, Génesis capítulo 1, versículo 28 dice así: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y les dijo, y los bendijo Dios y les dijo: fructificaos y multiplicaos. Pues parte de la bendición de Dios era la fructificación, y la fructificación no puede venir sin la unión preciosa entre el hombre y la mujer dentro del precioso matrimonio. Muy bien, entonces, hermanos, 2:24 también, Génesis 2:24. Dice la palabra aquí, hermanos: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Entonces, el de ser una sola carne significa, hermano, intimidad entre el hombre y la mujer dentro del matrimonio. Dejará a su padre y a su madre y harán una nueva entidad familiar. Así que, hermanos, este texto del Salmo 51:5, si lo miramos solo el texto, sin tomar en cuenta lo que la Biblia dice, vamos a cometer también un grave error. Primera de Corintios 7, hermanos, voy a Primera de Corintios capítulo 7, en los versículos 3 al 5. Primera de Corintios capítulo 7, los versículos que tenemos acá, 3 al 5, dice acá la palabra del Señor: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Hermanos, aquí tenemos la enseñanza paulina. Él dice: la mujer cumpla con el marido, o el marido cumpla con su mujer el deber conyugal. ¿Cuál es el deber conyugal? Bueno, no necesitamos mayor explicación, hermanos. Aquí la Biblia dice claramente: no os neguéis el uno al otro.
Solamente que si se quieren dedicar a la oración, no quieren tener intimidad sexual por un tiempo, pero dice él, pero luego júntense. No vayan a permitir que por la abstinencia les tiente Satanás. Satanás, hermanos, está viendo cuál es su lado flaco. Satanás está viendo cuál es su lado débil. Hermanos, yo creo, hermanos, que la debilidad humana es eso. Cuando el hombre necesita estar con su esposa, o la esposa necesita estar con su esposo, no puede pasar mucho tiempo, eso es bíblico. Entonces el diablo tratará la manera de buscar cómo hacer caer a la mujer o hacer caer al hombre. Y eso ya sería una situación muy comprometedora para el matrimonio. Por lo tanto, dice, traten de unirse rápido en el sagrado vínculo del matrimonio. Así que, hermanos, ese texto que dice, en pecado he sido formado y en pecado me concibió mi madre, no está hablando de la actividad sexual dentro del matrimonio, como algunos piensan que es. No voy a leer este texto, hermanos. Solo quiero recordarles, dice Hebreos 13:4, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Honroso sea el matrimonio. Así que cuando se habla, hermanos, del lecho sin mancilla, está ya hablando, hermanos, del lugar donde el esposo y la esposa pues tienen esta expresión íntima. Así que por favor, hermano, cuando nosotros leemos un texto, tenemos que conocer qué dice el resto de la Biblia en cuanto a ese punto. Así que no vayamos a predicar este texto pensando de que la intimidad sexual en el matrimonio es pecado. Hay otro aspecto, hermanos, que es importante, que lo tenemos en Santiago 2:24. Esto ya es pensando en otro aspecto del mensaje de toda la Biblia. Santiago 2:24, hermanos, voy a leerlo. Este texto dice así, Santiago 2:24. Dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Lo repito. Asimismo, vosotros, dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Entonces, el pensamiento que está aquí, hermanos, es el pensamiento de que el creyente se salva por buenas obras. Si no tiene buenas obras, no se salva. Es lo que algunos han enseñado, es lo que algunos han indicado, tomando como base Santiago 2:24. El creyente se salva solo si hace buenas obras. Entonces, hermanos, ¿qué dice el resto de la Biblia? ¿Qué dice el resto de la palabra de Dios? Romanos 3:28. Hermanos, Romanos 3:28 dice así: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Aquí la enseñanza de Pablo es que la persona se salva por haber puesto su fe en el Señor. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin obras. Así que ve, hermano, cómo dice la Biblia. Y en Gálatas capítulo 2, versículo 16. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Es importante que dice la Biblia, hermanos, en cuanto a esta interesante doctrina de la salvación por obras. Entonces dice acá, hermanos, Gálatas 2:16, de esta manera: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. No vaya a ponerse en contra mía, porque yo no soy el que está diciendo que usted no se salva por obras, sino la misma Biblia, la enseñanza de San Pablo, está diciendo que la fe es la que justifica y la que salva a la persona y no las obras. Ahora, para que esto no quede incompleto, hermanos, voy a leer Efesios 2, 8, 10. Efesios capítulo 2, versículo
8 y 10. Efesios, estos pasajes son famosos. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahí está, ahí es donde me quiero detener. Hermanos, las obras no salvan. Por más que nosotros regalemos cosas, por más que nosotros hagamos esto o aquello, la salvación no viene por actos humanos, sino por la obra de Cristo en la cruz. Eso es lo que dice la Biblia, toda la Biblia. Pero, hermanos, debemos de dejar bien claro de que las obras que nosotros hacemos son el resultado de haber puesto nuestra fe en el Señor. La fe, hermanos, que nosotros pusimos en Cristo nos salvó, pero que esta fe no se queda sola y uno dice, bueno, me voy al cielo, gloria a Dios, bendito sea Él, yo ya soy salvado, ya no tengo que hacer más nada. No, ahora viene el texto y dice, criados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahí está. Las obras son el resultado o ponen en evidencia de que usted ya puso su fe en el Señor y nació de nuevo, y yo también. Si nací de nuevo, lo que va a poner en evidencia de que yo nací de nuevo son mis obras. Pero las obras solas no son para salvar al hombre, sino es una muestra al mundo, a la gente, de que Cristo vive en nuestro corazón. ¿Ha quedado clara la idea? Pero lo que estoy tratando de decir, hermanos, es que algunos solo toman Santiago 2:24 y predican ese texto. Hermanos, necesitamos conocer como un recurso de hermenéutica, conocer el mensaje de la Biblia. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a este aspecto? También, hermanos, tengo el deseo, como me dan, no sé si un poquito de tiempo más, hermano, el bautismo por los muertos. Si alguien se puede bautizar por un muerto, esta es una enseñanza que hoy hay. Por ejemplo, se murió, pero no tuvo un encuentro con Dios, entonces dice que alguien se puede bautizar por ese muerto, ese difunto, y en el momento en que la persona se bautiza por él, allá en el cielo, inmediatamente pasa a disfrutar de las bendiciones eternas. Vamos a ver, hermanos, si esto es correcto o no es correcto, pero este texto lo usan muchos y está en 1 Corintios 15:29. 1 Corintios capítulo 15, versículo 29, dice aquí el texto, hermanos, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Este texto, hermanos, lo usan algunos para decir que sí es válido que alguien se bautice por un difunto o por una persona que ya falleció porque no le dio tiempo entregar su vida a Cristo, pero todavía hay esperanza si alguien se bautiza por él. Esto no es lo que está diciendo San Pablo, hermanos. Lo que San Pablo está diciendo es de que muchas personas en el tiempo de Pablo creían lo mismo, que si alguien se bautizaba entonces podía salvar a su familiar, pero él no está enseñando de que alguien se puede bautizar por un difunto. Algunos lo hacen hoy, pero hermanos, quiero traerle a su memoria Hebreos 9:27. ¿Qué dice Hebreos 9:27, hermanos? ¿Lo recuerda usted? Dice Hebreos 9:27, está establecido para los hombres, dice Hebreos 9:27, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que aunque hagamos muchas ceremonias por alguien que ya partió a la eternidad, que aunque demos una buena cantidad de plata o nos bauticemos, ya no podemos hacer nada por él. Dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Lo único que espera una persona que no ha creído es estar frente a Dios para ser juzgado. El que muere con Cristo en su corazón tiene la esperanza de la vida eterna. Entonces las cosas se arreglan aquí en la tierra. Ya estando la persona en la eternidad, ya nada se puede hacer. Así que si usted quería dar un buen dinero, mejor úselo para otras cosas.
Ya no dé ningún dinero para salvar a su familiar. O tampoco pida que se bautice, lo bauticen por él. Y lo mismo, hermanos, Efesios 2:9 dice que hemos sido salvados por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Ese es el mensaje de la Biblia. Y en Tito capítulo 3, versículo 5, que no lo quiero dejar pasar por alto, con este último texto, este es el último texto, perdonen hermanos, es el último texto que quiero hacer mención. Tito capítulo 3, versículo 5, dice así, yo lo tengo subrayado, subráyelo usted también. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Pienso que la Biblia toda es bien clarita. Así que no tomemos textos, hermanos, solo un texto para predicar. No, trate, hermano, de acercarse un poquito más. Tratemos de acercarnos un poquito más a la palabra de Dios. Si usted quiere que le pase por escrito estos datos que yo estoy dando, se los puedo pasar, hermano. Usted me los pide, yo le saco copia y le paso para que cuando esté haciendo su lectura bíblica vaya tomando estos pasos que yo estoy dando acá y le puedan ayudar para entender el mensaje de la Biblia. Así que hay mucho todavía, hermanos. Espero que cuando ya la parte práctica me ayude a usted, o nos ayudemos juntos, o nos ayudemos acá para poder, hermano, entender cuál es el pensamiento, cuáles son las formas en que nos vamos a ir acercando a esta palabra preciosa. Por ahora, que el Señor me lo bendiga. Gracias por el tiempo que me ha regalado, y hermano, es una bendición el poder llevarles estos pequeños conocimientos, esta poca información muy sencilla, pero que puede ser de utilidad. Quiero orar por ustedes, oramos por este momento de la palabra de Dios que hemos dado. Padre, muchas gracias en esta hora de la noche. Vamos a tener el descanso, Señor, físico. Vamos a descansar nuestro cuerpo para mañana volver con nuestras diferentes actividades. Pero sobre todo, Señor, que tomemos muy, pero muy en serio la lectura de tu palabra. Tu palabra dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Gracias te damos, Señor, por este precioso libro que es nuestra brújula que nos lleva del suelo al cielo. En Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén.